Hola, gente maravillosa. Aquí está el ex perro policía que no deja de ladrar a un árbol. Papá encuentra mucho más que madera dentro. Antes de comenzar, asegúrense de hacer clic en el botón de me gusta, suscribirse a nuestro canal y hacer clic en el botón de notificación para más videos increíbles. Él, espontáneamente, levantó las orejas mientras ponía su nariz en el suelo. Esto era algo que Smith nunca había visto hacer a su perro antes. No de esta manera, al menos. Deben haber tropezado con algo enorme. Sus grandes patas se presionaron en el suelo blando. Estaba tan quieto como una estatua. Se sintió obligado a revisar el árbol que tanto interesaba a su perro. Pero sabía que sería toda una odisea. Podía sentir su pulso acelerarse mientras sus palmas se volvían sudorosas. No habría creído lo que había encontrado si no lo hubiera visto con sus propios ojos. Cuando la familia Smith vio por primera vez a Kyle, el curtido ex perro policía, se enamoraron de él al instante. Había pasado 8 años como perro de servicio y acababa de retirarse. Estaba listo para vivir el resto de su vida descansando y siendo amado. Después de que adoptaron a Kyle, a la familia no le gustaba nada más que llevarlo a pasear todos los días. A menudo lo llevaban a los bosques cerca de su casa. A Kyle le encantaba perseguir a las ardillas que encontraba aunque nunca podía atraparlas. Pero había algo más que llamó su atención. Era como cualquier otro día normal paseando a Kyle, hasta que notaron que algo no estaba bien con él. Estaba actuando extraño. Estaba tenso, olfateando con propósito. Tal vez eran viejos reflejos de sus días como perro de servicio. De cualquier manera, algo definitivamente estaba mal. Kyle había estado con 2 familias más antes de los Smith. Las últimas 2 fueron solo temporales, porque aún no se había retirado como perro policía y todavía tenía más lucha contra el crimen por hacer. Con todo su entrenamiento policial, las fortalezas de Kyle estaban en la recolección de información. Era un verdadero detective, pero cuando se trataba de tener que ser agresivo, simplemente no estaba en su naturaleza. Aún así, defendería a cualquier oficial con el que estuviera, y ahora a su nueva familia si lo necesitaba. Una vez que Kyle tuvo a su nuevo compañero, el oficial John, su entrenamiento mejoró y pronto aprendió a ser más agresivo cuando la situación lo exigía. A menudo defendía a su nuevo compañero con su vida. Un perro de servicio, más a menudo que no, salía de patrulla con varios oficiales. Pero cuando se trataba de Kyle, simplemente no escuchaba a nadie como lo hacía con el oficial John. Los 2 hacían un gran equipo y compartían un vínculo especial juntos. Así que los 2 estaban de servicio permanente juntos. Kyle incluso fue adoptado por John. Cuando el tiempo de Kyle en la fuerza estaba llegando a su fin, John quería más que nada quedárselo. Pero estando aún de servicio, no podía cuidarlo. Kyle merecía un hogar amoroso con atención constante, y John sabía que no podía darle eso. Decidió hacer lo mejor para él. Por eso lo dio a los Smith. La familia Smith y Kyle se llevaban muy bien. Terminaron haciendo mucho más ejercicio de lo que solían por los paseos diarios, y se sentían tranquilos de tener un nuevo guardián que los mantendría a salvo. Hasta que fueron a dar un paseo normal en el bosque un día. Su casa estaba en el campo, y tenía un bosque enorme que la rodeaba por todos lados. Era una gran ventaja para Kyle. Cualquier perro normal habría corrido desenfrenado en el bosque persiguiendo todo tipo de vida silvestre. Pero Kyle encontró algo más. El día comenzó como siempre lo hacía. Empezaron su paseo, y Kyle saltó delante de ellos. Caminaron por el sendero que siempre habían tomado. Entonces, Kyle insistió en que exploraran una ruta diferente. Fue entonces cuando la familia notó que su perro estaba actuando muy extraño.
Kyle nunca había estado fuera de la ciudad por tanto tiempo antes. Amaba sus paseos diarios en el bosque con su nueva familia. Pero hoy había algo diferente, algo que no habían anticipado. Por algún tiempo, cuando Kyle estaba en casa, comenzó a actuar extraño. No quería comer, y no estaba tan animado como normalmente estaba. Pero en el paseo estaba feliz con su cola moviéndose y saltando en el bosque. Podían ver que así debía haber sido mientras aún estaba en servicio. Sus viejos reflejos de sus días de policía se activaron mientras comenzaba a enterrar su nariz en la tierra, siguiendo un rastro solo visible para él. La familia intentó llamarlo de vuelta al sendero, pero estaba demasiado concentrado en el olor. No era fuera de lo normal que un perro olfateara el suelo a veces en los paseos. Kyle a veces encontraba todo tipo de vida silvestre mientras caminaban. Una vez incluso encontró ropa vieja de alguien. Si este rastro escondido tenía algo que ocultar, Kyle lo buscaría y lo encontraría. Pero el olor que había encontrado esta vez parecía ponerlo ansioso. Algo que la familia nunca había visto antes. Tenían que seguir ahora que estaban comprometidos. La familia sintió que era un comportamiento extraño para Kyle. Tal vez arriba de ellos había algo escondido en los árboles. Un pequeño animal, quizás. Podría haber estado burlándose de su perro sabiendo que no podía atraparlo. Pero al mirar hacia arriba, todo lo que vieron fueron ramas retorcidas donde estarían las hojas en primavera. Kyle había encontrado algo que hasta ahora era invisible para ellos. Smith lo llamó de nuevo, pero fue en vano. En cambio, Kyle se acostó congelado. Smith no estaba seguro de qué hacer, así que llamó a John, el ex compañero de Kyle. John explicó que Kyle estaba entrenado para hacer esto si captaba un olor que era fuera de lo común o presentaba un peligro. Le dijo a Smith que investigara el árbol, pero que tuviera cuidado ya que podría ser peligroso. ¿Son drogas?, pensó Smith. No, lo que encontraría era mucho peor. Cuando Smith se acercó al árbol, vio que la corteza estaba suelta. Kyle comenzó a ladrar fuerte. Sintiéndose alentado, Smith se preparó y la despegó, revelando el hueco dentro del árbol. Después de mirar en la oscuridad, de repente sus ojos se enfocaron y retrocedió. No eran drogas. Kyle, en alerta máxima, esperaba su comando de seguimiento. Sin dudarlo un momento, Smith sacó su teléfono y llamó a la única persona que se le ocurrió para reportarlo. Marcó temblorosamente el número de John. Con la voz temblorosa, describió exactamente lo que Kyle había encontrado en ese viejo árbol. John, muy perturbado e incrédulo, se apresuró a reunir a expertos forenses antes de que todos corrieran al lugar. Para John, el viaje a la nueva casa de Kyle fue angustioso y tomó mucho más tiempo de lo que pensó. Después de 2 horas en la carretera, todavía estaban conduciendo. John había estado tan ocupado con el trabajo que no había podido visitar a Kyle desde que fue adoptado por los Smith. Sintió una punzada de culpa por su viejo compañero cuando finalmente llegaron. Tan pronto como ve la vista familiar de los cruceros, Kyle no puede contener su emoción. Corre hacia John para un reencuentro que te haría llorar. Pero con un asunto serio que atender, John pronto se dirigió al árbol. Tira de la corteza del árbol. Su corazón se acelera mientras Kyle lo anima con sus ladridos. Sus ojos se abren al confirmar la vista espantosa que Smith le había descrito. Kyle los había llevado a un esqueleto humano que había sido escondido dentro del árbol. Sin embargo, estaba tan bien empaquetado dentro del árbol que tuvieron que cortarlo cuidadosamente para evaluar con qué estaban lidiando. Mientras continuaban su trabajo, Smith estaba asombrado de lo animado que se volvió Kyle. Era como si volviera a ser él mismo.
Smith notó cuánto amaba Kyle a John, pero mientras observaba a Kyle, nueva información se estaba desarrollando. El oficial John se sintió completamente fuera de su elemento cuando vio los restos escondidos en el árbol hueco. Listo para informar a su jefe de policía para que pudieran enviar más refuerzos, comenzó a marcar. Pero justo antes de que pudiera contactar a la estación, alguien lo detuvo. Los expertos forenses que trajo consigo lo detuvieron antes de que pudiera hacer la llamada, y fue algo bueno que lo hicieran. Desempacaron sus herramientas y comenzaron a analizar el esqueleto para tratar de determinar su origen. Habían detenido a John de hacer la llamada, porque lo que habían descubierto significaba que no sería necesaria más investigación en este caso. Ya tenían todo lo que necesitaban. El esqueleto era un esqueleto humano de tamaño real, pero también era falso. Alguien debió haberlo plantado como un susto o broma de Halloween dentro de la corteza del árbol y lo olvidó. Ríen aliviados. Pero lo que no podían entender es por qué Kyle los alertaría sobre una situación como esta. Él habría sido entrenado para aprender la diferencia entre olores no amenazantes y amenazantes. Entonces hizo clic. Smith fue el primero en juntar las piezas. Se dio cuenta de que Kyle solo quería ver a John. Su comportamiento reciente mostraba signos de soledad. Extrañaba a su mejor amigo y excompañero. Sabía que John vendría corriendo ante su comportamiento policial. Tal vez por eso lo hizo. ¿Fue orquestado? Kyle había estado mirando a John desde que llegó. John miró a su excompañero, que todavía saltaba de emoción, lamiendo sus manos y frotando sus piernas. Entonces se le ocurrió que tal vez esto nunca había sido sobre el esqueleto. John recordó que en sus años trabajando juntos, solo había una manera rápida e infalible de captar su atención. Kyle debía saber que no había forma más rápida de hacer que John corriera hacia él. Todo lo que tenía que hacer era sentarse y ladrar cuando encontraba algo, justo como había sido entrenado para hacer. John no pudo evitar reírse a carcajadas cuando todo comenzó a tener sentido. Se agachó y rascó la cabeza de Kyle y miró profundamente en sus ojos marrones. La señal de Kyle era un mensaje secreto para John, el compañero que tanto había extrañado. Lo había extrañado tanto que tuvo que idear cómo verlo de nuevo. Aunque Kyle no había visto a John desde que se mudó a su nuevo hogar, recuerda los días en que trabajaban juntos y permanece leal. John, aún mirando a los ojos de Kyle, estaba increíblemente conmovido por su muestra de lealtad y amor inquebrantables. Decidió quedarse en la escena un poco más para poder pasar un tiempo de calidad con su excompañero. Mientras caminaban solos por el bosque, John podía ver lo feliz que estaba Kyle. Y antes de irse, John hizo una promesa. Iba a visitar a Kyle tan a menudo como pudiera ahora. John lo miró por un rato y rió de corazón. Miró a Kyle moviendo la cola con una sonrisa tonta, todavía saltando de felicidad. John sintió un repentino dolor de culpa y tristeza, pero sabía que había tomado la decisión correcta. Con Smith a su lado, acariciando a Kyle y riendo junto con el alboroto que causaba, pensó: «¡Qué cachorro tan inteligente!». Esta historia ilustra cuánto subestimamos a los perros. Pero a veces, un perro es lo suficientemente inteligente como para salvar a toda una familia.